Buenos días, mi nombre es, soy la psicóloga Marilyn Yica. El día de hoy vamos a tocar el tema que es la educación y salud para la no violencia, ¿sí? Gracias por tu asistencia y la asistencia de todos. Vamos a empezar este curso, este seminario, ¿sí? Con el primer tema que dice herramientas para el abordaje de la sexualidad en niños y adolescentes, ¿sí? ¿Qué entendemos entonces por el tema de herramientas y abordaje de la sexualidad en niños y adolescentes? La sexualidad, si bien sabemos, es parte de la personalidad de cada ser humano, ¿no? La manera de expresarla y vivirla es diferente en cada persona, ¿sí? Eso lo tenemos súper claro. Tanto en la adolescencia, en la niñez, en la etapa de, en conclusión, en la etapa de cada ser humano, ¿sí? Y en este contexto es donde se realizó una revisión bibliográfica para profundizar el estudio de la sexualidad en la adolescencia y las acciones educativas como alternativa de la educación sexual, ¿ya? Es lo que vamos a ver ahorita. Donde se ejecutó una búsqueda de la literatura digital, de los artículos investigados en las bases de datos de, ¿has escuchado el artículo Cielo, no? Del artículo Cielo de Cuba, Cielo Regional y diversos artículos, ¿sí? Donde, así como los sitios web, en todas las búsquedas que hemos hecho en la Organización Mundial de la Salud, etcétera, para tener una base firme de las cosas que vamos a hablar, ¿ya? Entonces, otro estudio, ¿no? Es con un análisis de validez del contenido y del criterio de diferentes guiones de entrevistas del patrón de la sexualidad que estudia las características clinimétricas y psicométricas de los instrumentos seleccionados. ¿Okay? Acá habla un breve repaso de en síntesis de dónde hemos elaborado la búsqueda del contenido para este seminario, ¿sí? Los cuestionarios que se muestran, en mi opinión, es de mayor sencillez y de manejo y claridad para su interpretación. En este caso, ustedes pueden buscar y referenciarse bajo este cuestionario que es utilizado para hombres, para mujeres en este caso, y para hombres este cuestionario, ¿sí? En estos dos casos, los cuestionarios han sido validados. Y es donde ustedes pueden tener, este cuestionario está realizado con diversos ítems, y estos ítems tienen la validez y la confiabilidad del texto, del test, el cual mide diversas dimensiones entre positivas y negativas, y bueno, la bibliografía, simplemente esta es una referencia para que ustedes puedan buscar y realizar sus encuestas. Vamos un poco a hablar en principio del desarrollo sexual del infanto juvenil y cómo son estas prácticas sexuales y las problemáticas abusivas que vamos a encontrar. ¿Ok? En principio, como número uno, tenemos a la perspectiva de derechos, donde acá hablamos de los derechos humanos. ¿Por qué es importante hablar de los derechos humanos del niño? Porque toda persona, desde que nace, y lo dice hasta en la Constitución Política, que nacemos con derechos, ¿no? Nacemos con derechos humanos y es bueno interpretar hasta la Constitución qué cosas puede hacer el ser humano y qué cosas no puede ser, ¿no? O sea, las limitaciones que también tenemos, ¿no? Y en este caso es importante conocer justamente nuestros derechos a fin de respetarlos y que sean garantizados para el comportamiento de cada ser humano. Como número 2 tenemos a la doctrina de protección integral. Eso nos quiere decir que el Estado, la sociedad y la familia tienen el deber de adoptar todas las medidas jurídicas, administrativas, económicas, justamente para exigir y garantizar y proteger la totalidad de los derechos humanos, ¿sí? Tanto de derechos humanos estamos hablando obviamente de los niños, adolescentes, adultos, ¿no? Como punto 3 hablamos de la mirada evolutiva. ¿Qué quiere decir? Que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en etapa de desarrollo, los cambios son
son parte de estas etapas y en una evaluación saludable que depende del cuidado netamente de los adultos, ¿no? Como principio 4, hablamos de la comprensión compleja, que justamente hablamos de los fenómenos humanos, ¿no? Y pues se dicen que son complejos justamente porque se asocian a múltiples variables, ¿no? Tanto nacionales, internacionales, que tienen que ser alineadas a esta, ¿no? Como punto 5 hablamos de la comprensión situada, es decir, que los fenómenos humanos son situados en cuanto suceden en culturas, en familias, en individuos, ¿no? La tarea justamente como profesionales es adaptar nuestras comprensiones e intervenciones en cada situación concreta y especial. ¿Por qué? Porque justamente al yo comprender nosotros como profesionales esta situación de cada caso, que son distintos porque todos los seres humanos somos distintos, es importante esto, que la situación sea concreta y especial, ¿no? Para poder identificar mejor el problema, ¿no? Como punto 6 tenemos la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Que hablamos justamente de cuál es la sexualidad o violencia de la intervención psicosocial, ¿no? Y esta intervención siempre va a estar sujeta a las construcciones de la cultura, de las masculinidades y feminidades, o sea, ¿qué quiere decir? De lo masculino y de lo femenino, o sea, la cultura que va a tener lo psicosocial, o sea, la sociedad, ¿no? Y como punto 7 tenemos el penúltimo punto, cómo la disposición va a ser colaborativa, o sea, cuál es la predisposición, digámoslo así, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que globalmente como para intervenir efectivamente en él. O sea, las personas van a estar dispuestas o no a dialogar y a cooperar entre sí, ¿no? Y como último punto, hablamos del cuidado de los profesionales. O sea, las instituciones que brindan apoyo, ¿no?, a las familias, a los niños, a los jóvenes, también deben de considerar los derechos de los profesionales que son interventores, ¿no? ¿Por qué? Porque van a favorecer el cuidado de los propios equipos, ¿no? Del cuidado entre los pares, entre los profesionales y entre todas las personas que estén bajo el cuidado de estas personas, ¿no? El desarrollo sexual. ¿Por qué vamos a hablar del desarrollo sexual? Porque como ya hemos conocido en principio lo que es el derecho del ser humano, ahora vamos a hablar de cómo el ser humano se va a ir desarrollando y cuáles son esas etapas, ¿no? Vamos a empezar con el desarrollo prenatal, ¿no? Como ustedes ya en la carrera igual de psicología saben de qué es el desarrollo prenatal y vamos a dar solo un breve repaso con algunos puntos más importantes. Como punto 1 tenemos justamente ¿qué es lo que pasa al cuarto mes de embarazo? Los órganos sexuales están completamente ya desarrollados del feto. Al quinto mes del embarazo, el bebé puede mostrar respuestas reflejas de erección o lubricación. Estamos hablando del punto sexual. Y algunos bebés en el interior del útero también pueden manifestar conductas de autoestimulación, ¿no? Todo esto nosotros lo podemos ver ya entre el quinto mes más o menos por la ecografía, ¿no? Sabemos ya el sexo femenino, masculino, y ahí es donde más o menos esto va a desarrollarse en este periodo. Luego tenemos qué pasa de 0 a 3 años. En ocasiones los niños y niñas pueden quitarse la ropa, andar desnudos, si un adulto no le ha explicado los temas de privacidad. Los niños y niñas pueden tocar sus propios genitales como una forma de calmarse o de tranquilizarse, ¿no? Que ellos obviamente son inocentes y no saben si es bueno o malo, ¿no? También surge la curiosidad de preguntas sobre las partes del propio cuerpo y las de sus cercanos, o sea, los de los amigos, de las madres, o sea, ya empieza acá un tema de juego, ¿no? Por ejemplo, entre papá, entre el niño y los padres o los amigos les comienzan a preguntar, ¿cuáles son estas partes, no? O comienzan ya ellos de por sí ya tienen claro, ¿no? ¿Qué es cabeza, qué es ojos, qué es boca, nariz?
Entonces ellos ya saben tocarse y te muestran, ¿no? Este es oreja, este nariz, ya saben. Y a los 3 años existe una mayor claridad y conciencia sobre el cuerpo. O sea, eso pasaba a los 2. A los 3 ya están completamente claros de cuáles son sus partes, sus órganos del cuerpo, ¿sí? Las partes sexuales. Cuando ya tienen de 3 a 5 años, surgen juegos sexuales entre otros niños y niñas. Es acá donde llamamos, vamos a jugar al papá, a la mamá, ya existen, ya tienen esa curiosidad, ¿no? También existen las preguntas donde sobre las reacciones y sensaciones del cuerpo. Y se espera que a los 4 años los niños y niñas tengan mayor claridad sobre su privacidad y los derechos. Entonces los padres acá cumplen un rol importante para que hablen de estos temas con sus hijos, ¿no? Más que todo sobre la prevención y los riesgos que pueden estar expuestos. De 5 a 8 años, si no ha existido una clara educación, los niños y niñas pueden usar vocabularios vulgar o jergas, y todo esto sucede en la misma familia, como uno se expresa o habla, ¿no? Los niños, acordémonos que todo lo que ven repiten, entonces son como una esponjita, ¿no? Entonces, existe una mayor consecuencia de los mandatos sociales en cuanto a género, es decir, que aquello que la sociedad espera de un varón o de una mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, tú eres mujer y debes de comportarte de tal manera, tú eres hombre y de tal manera. Exacto, los estereotipos. Muy bien, muy bien. Ujú, exacto, exacto. ¿Por qué? Porque justamente la sociedad o la cultura también es donde nos enseñan ya, ¿no? Y todo viene de una cadena, ¿no? Porque tu papá te enseñó y tú lo repites y así, ¿no? Entonces, pero para eso estamos, ¿no? Para sabernos educar, informar y replicarlo en la sociedad, ¿no? Entonces, pueden surgir conductas de masturbación, es decir, tocar los propios genitales como un modo de sentir placer. Estos momentos, por ejemplo, se pueden dar en el baño o al dormir, ¿no? No es más, hasta en el mismo momento donde los estás cambiando también, ¿no? Y de 9 a 12 años, que es la etapa de preadolescencia, aumenta la necesidad de privacidad e independencia. Existe un mayor pudor sobre el propio cuerpo, ¿no? O sea, ya eres más consciente y ya, por ejemplo, si te estás cambiando, te cierras la puerta, quieres tu privacidad, ¿no? Entonces ya eres más consciente de las cosas que se deben hacer y las que no. También surgen dudas respecto a los cambios corporales. Más que todo, las preguntas que se intentan responder como las más cercanas a las charlas con los pares, ¿no? Aparecen también el interés de las relaciones románticas, es más, o sea, desde eso también lo podemos ver justamente desde los 9, 8 años, ¿no? Donde ya están con el enamorado, le gusta un chico y ya es hasta en las noticias donde podemos ver, ¿no? Que las personas obviamente están con un chico o que están en el cibernet, conocen a parejas, porque justamente a esta edad empieza toda esta curiosidad, ¿no? Y por ahí se encuentran y ya pues son violados, violadas, ¿no? Por creer en esta fantasía, pues, ¿no? Y también la masturbación se vuelve más frecuente y se acompaña en los pensamientos o fantasías eróticas, ¿no? Y pueden surgir sueños y orgasmos mientras se duerme. ¿Qué pasa entre los 2 y 18 años en la adolescencia? Acá ya se manifiesta la curiosidad sobre los temas de desarrollo y los cambios corporales, ¿no? Ya en las mujeres va creciendo su pechito, ¿no? El pechito va creciendo, te van saliendo vellos, y ya se empieza ya no vas a tener cuerpo de niña, sino ya de un adolescente, pues, ¿no? Entonces, y es acá justamente donde van a surgir estas dudas de respuesta sexual. Por ejemplo, el deseo, la excitación, el orgasmo, entre otros, ¿no? Y sobre la orientación sexual, sobre, por ejemplo, el sexo hacia el cual nos sentimos atraídos, ¿no? Si es entre... Claro, ahí es donde se define y por eso la importancia de las personas que están orientando a estos adolescentes, de saber que el hombre y la mujer
pues, ha existido para eso, ¿no? No para estar entre mujeres y mujeres o entre hombres y hombres, ¿no? Sino darle importancia al hombre y la mujer, ¿no? Y es justamente porque a esta edad es donde ya las personas, los adolescentes se van a inclinar hacia algo, ¿no? No solamente en lo sexual, sino también, por ejemplo, hasta qué carrera estudiar, o sea, ya todas las preguntas comienzan a salir en esta edad, ¿no? También está el interés por lo material, lo erótico, surge el deseo consistente de iniciar una vida sexual activa, ¿no? Con personas de edad similar, y el pensamiento se torna más flexible y más crítico de las normas, que se integra, que se fortalece, ¿no? Y que es respetuosa de la diversidad sexual, ¿no? Y obviamente consiste y es cuestionadora del machismo, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces, ya hasta acá terminamos con toda la etapa del desarrollo. Ahora vamos a ver cuáles son estas conductas sexuales, ¿no? ¿Cuáles son, por qué problemáticas? Porque ya sabemos que las conductas sexuales normales ya sabemos cómo son, ¿no? Hasta dónde puedes prevenir y todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya estas conductas se vuelven ya problemáticas? A esto vamos a denominar a partir de ahora con siglas, ¿ok? Que va a ser justamente la CSP. A eso vamos a llamar conductas sexuales problemáticas. Así lo denominan mayormente cuando hablamos de estos temas de sexualidad problemáticos, ¿sí? A esto llamamos como, por ejemplo, cuando existen comportamientos que no son justamente los esperados, ¿no? En ciertas etapas, donde podrían ubicarse en situaciones justamente de riesgo. Como acá veremos, encontramos dos polos, el polo transgresor y el polo restrictivo. Cuando hablamos de polo transgresor, es cuando justamente vienen acompañados de comportamientos que violan las reglas, las normas o límites sociales e interpersonales. Es decir, cuando hablamos de polo transgresor, es cuando esta persona va a buscar sí o sí comportamientos que violen, ¿no? Como por ejemplo, las violaciones que existen, ¿no? Estos son cuando no la persona no es una relación de deseo entre las dos partes, ¿no? Sino ya es una violencia, ¿no? Acá ya los dos no están de acuerdo, sino es justamente el transgresor, ya así lo vamos a llamar, el transgresor. Pero ya el polo restrictivo justamente es cuando las conductas que restringen o limitan el desarrollo, la exploración y el aprendizaje de los niños y niñas y adolescentes. Acá en el polo restrictivo es cuando nos referimos ya cuando la persona busca su propio espacio, ya no quiere ser expuesta, ¿no? Se restringe totalmente a lo malo, ¿no? Entonces siempre esta persona acá es justamente donde sí van a desear en las dos partes por mutuo acuerdo, ¿no? Pero ya sin sin el transgresor viole la privacidad y los derechos de la otra persona. ¿Estamos? ¿Cuándo qué? Restrictivo. ¿Ya? ¿Cuándo? Uy. Sí, aparte de que estén de acuerdo, algo muy importante es justamente cuando ya existe una vergüenza entre el transgresor. O sea, por eso es en el restrictivo vamos a hablar cuando ya existe la privacidad. O sea, la persona ya es consciente de todo y quiere su espacio, su privacidad, y sobre todo le da vergüenza, esta parte, la vergüenza de que sea expuesto con otras personas, ¿no? Eso es importante. Y el transgresor sí ya está clarísimo, ¿verdad? Ya. Y otro punto importante en el transgresor es cuando aparte de la violencia, la utiliza justamente cuando hay algo que le gusta a él, como por ejemplo la pornografía.
¿no? O sea, por ejemplo, estas personas que son enfermos mentales tienen cierto interés por algo que les llama mucho la atención. Digamos el caso de pornografía, ¿no? Al gustarle tanto, por ejemplo, le gusta a los niños tener este tipo de violencia, lo realiza con los niños, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar en este polo? En este polo va a sentir ese rechazo, ¿no? Se da cuenta que es malo y dice no, pone un alto y dice no, esta es mi línea, a mí acá respeta este espacio que yo tengo, que no me gusta ser vulnerado, ¿no? Entonces, ante estos principios es donde vamos a hablar ahora del paz, ¿no? Donde, al ya tener claro esto, vamos a hablar este cuadrito, ¿no? Donde nos habla de la agresión, la ideación y la víctima. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos dice acá? Las investigaciones realizadas a la fecha evidencian que los PAS más frecuentes son de tipo impulsivas o de baja planificación realizadas por niños o jóvenes, en su mayoría varones, hacia víctimas conocidas en su grupo familiar, generalmente de menor edad a lo de los autores y de sexo femenino. Ya. Entonces, en este caso, cuando hablamos de paz, hablamos de tres, se dividen en tres subtemas y, por ejemplo, cuando hablamos de agresión, se van a dividir en dos, que son el sin contacto y con contacto. ¿Y a qué nos referimos en esta parte? Cuando hay un agresor, cuando se realiza una violencia, puede existir violencia sin contacto y con contacto. ¿Cuál es la diferencia entre eso? ¿El otro? Exacto. Por ejemplo, claro, lo que tú llamabas a las no verbales, ¿no? Y que es psicológica, y a las de contacto, que son justamente así sea que te rocen, hay por ejemplo, existe también el tema de también a esto lo llamamos, ¿no? Mira, vamos a tener no te va a pasar nada, yo voy a estar encima tuyo, a eso también llamamos halcón y sin contacto, ¿ya? Yo voy a estar encima tuyo, no te voy a penetrar, solamente vamos a estar con ropa, simplemente te voy a rozar. Entonces a eso también hacemos a la agresión con contacto y sin contacto. ¿Estamos? A la penetración o a la no. Ajá. Exacto. Sin contacto es sin penetración, con contacto con penetración. ¿Estamos? Ya. En la ideación hablamos de las impulsivas y las planificadas. Acá cuando hablamos es cuando ya la persona ya ha ideado cómo hacer el ataque, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando son impulsivas, ya este tipo de… es algo que el ser humano ya no lo puede controlar, ¿no? Entonces sale de sus parámetros y simplemente, como dice su palabra, ¿no? Es algo así que ni lo piensa y lo hace, ¿no? Es como por ejemplo, acá hablamos de, por ejemplo, cuando, bueno, así sea la masturbación, sea cualquier tipo de violencia, es cuando no lo piensa y lo hace. Y como tú dices, la planificada es justamente ya, planifica paso a paso, a detalle, qué es lo que va a hacer para llegar a ese acto sexual con cualquier persona, ¿no? Y la víctima, hablamos de tres puntos, ¿no? Pueden ser hacia niños, hacia adolescentes, hacia pequeños, ¿no? Puede ser hacia sus pares, cuando son digamos, de su misma edad, o puede ser hacia adultos, ¿no? Entonces acá vemos la víctima, en conclusión, puede ser cualquier tipo de persona, cualquier tipo de edad, ¿no? Para aclarar términos, que es importante hablarlos, ¿por qué es importante hablarlos? Porque justamente cuando nosotros nos pregunten
diversos temas y más que todo para saber cómo hablar con las demás personas, debemos de tener unos cimientos, ¿no? Unos buenos términos y hablar con claridad a las personas, ¿no? Entonces, para hablar del abuso sexual entre pares, se han utilizado distintos conceptos. En esta guía se ha optado por prácticas abusivas sexuales. A eso vamos a llamar los PAS, ¿no? Los PAS, ¿sí? Prácticas abusivas sexuales. Pues creemos que en términos que presenta ciertos beneficios en comparación a otros. Además de explicar otros aspectos relevantes del fenómeno. Por ejemplo, el agresor sexual juvenil u ofensor sexual del adolescente. Hablamos de un término utilizado en el campo de la criminología, donde se añade al concepto utilizado con adultos una especificación del periodo etario. ¿Cuáles podrían ser estas desventajas? En concepto que contamina la identidad y la totalidad a partir de las prácticas abusivas sexuales, ¿no? Como si la conducta definiera completamente al niño o niña. ¿Estamos? Luego, los jóvenes o adolescentes que hayan realizado delitos u otras ofensas. O sea, acá vemos la importancia de que ya este concepto del agresor juvenil, sí o sí hablamos de un caso criminológico, ¿sí? Luego que estos jóvenes o adolescentes que han realizado delitos o ofensas sexuales también son usadas en la criminología. Por ejemplo, las desventajas en este término es donde ya la característica del transgresor trasciende el tema de la ley, ¿no? La ofensa, por ejemplo, el Código Penal define como tal la ofensa o delito, ¿no? En adolescentes de 13 y 14 años. Y hay otras situaciones que sí son abusivas, pero que la ley tendría dificultades para reconocerlos. Por ejemplo, el uso de los chantajes emocionales, ¿no? Por parte de un joven que amenaza a su novia en abandonarla o en cualquier otro contexto sexual, ¿no? Entonces, acá los jóvenes y adolescentes habla netamente de cuál es el tipo de pena, ¿no? Por la cual irían a la cárcel, ¿no? Para eso existen, ¿cómo se llama esta cárcel de los adolescentes, netamente para adolescentes, donde no pueden mezclarse con los adultos, ¿no? ¿Cómo se llama? Maranguita, ¿no? Maranguita, donde están los adolescentes, ¿no? Entonces muchos adolescentes creen de que por cometer este tipo de delitos no van a la cárcel ni les pasa nada, pero no es así, ¿no? Por eso cuando ustedes estén con sus pacientes tienen que hablarle también del delito que le puede pasar al tener este cierto grado de agresividad con sus parejas, ¿no? Que sean adolescentes, ¿no? O un adulto. El adulto ya sabe las leyes, ¿no? Pero al adolescente sí es bueno poderle informar de que si tú pasas esta línea que fuera de lo normal, estas son las consecuencias, ¿no? Y es bueno que también puedan ustedes, si es que se van a involucrar en este tema criminológico, ¿no? De apoyar a estas personas, ¿no? En su tratamiento, que sepan también un poquito más de las leyes, ¿no? Qué tipo de leyes son las que se involucran con estos casos, ¿no? Y cuál, por ejemplo, el tema de las penas, ¿no? El tiempo también de la pena y todo eso, ¿no? Y por otro lado, hablamos de los comportamientos abusivos de las conductas agresivas sexuales, ¿no? Este concepto ha sido el preferido por terapeutas que trabajan con niños y niñas menores de 14 años y por otros profesionales que consideran una mirada desde el desarrollo infanto-juvenil. Se considera un término que no estigmatiza y que centra la atención específicamente en la conducta abusiva más que en la identidad del joven o la ley. Y la desventaja es hablar de conducta o comportamiento que mantiene cierto sesgo individual para entender, ¿no? ¿Qué es el PAS?
Acá, las prácticas, no, prácticas abusivas sexuales, ¿sí? Eso sí, apuntarlo. Prácticas abusivas sexuales, ya. Bueno, ya, y asimismo hablar de conducta que ignora la violencia como un fenómeno humano, se relaciona con una cultura o ideología particular, ¿no? Los elementos que se hacen distintas las acciones humanas de las otras, que son los animales, entre otros, ¿no? Esto está en rojo porque son ya lo que hablamos, ¿no? Del paz, ¿no? Entonces hemos visto varias etapas y acá ya hablan netamente del paz, donde dice que estas prácticas ponemos énfasis en que el niño, niña o joven lleva a la acción algo que preexiste y que es compartido con otros. Por ejemplo, la práctica el tema de practicar fútbol o practicar el violín. Aludimos que a esta se realiza o se ejecuta una acción de la que existe una tradición previa, ¿no? Con un conjunto de ideas al respecto. Por ejemplo, ¿no? Las reglas del fútbol o la historia de deportes, o bien la cultura musical, ¿no? Estos han sido instrumentos que precisamente con la violencia, incluida la sexual, bienvenida, además de la cultura, bienvenida, ¿cómo está? Bueno, todo esto se enmarca, pero no se reduce en la acción concreta de un niño, ni niña, ni joven, ¿no? Entonces, las desventajas al hablar de práctica abusiva sexual permite no estigmatizar la identidad del niño ni niña, ¿no? Que permite no quedar restringido por los legalísimos que permite visualizar los aspectos culturales e históricos asociados desde la complejidad humana. Entonces, para poder acá entender adecuadamente estas conductas de los PAS, ¿no? Vamos a distinguir, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hablar de 10 criterios, ¿ya? Que van a ayudar a la distinción del PAS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hablamos de relaciones, de relación implicada, hablamos de afectividad del autor, afectividad del receptor, el tipo de conducta sexual, pero vamos a ver a detalle en qué consiste cada una. A ver, la relación implicada, ¿qué nos dice? A ver, en los casos de las conductas sexuales interpersonales, este criterio alude al modo en que los niños, niñas y jóvenes se vinculan entre sí y sus diferencias. ¿Qué quiere decir? Fácil, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sí o sí acá hay una relación que se vinculan entre sí y que los dos están de acuerdo, ¿no? La afectividad del autor. Este criterio hace relación a las emociones o sentimientos experimentados por el niño o niña o joven que realiza o lidera el comportamiento sexual. ¿Acá qué quiere decir? Que hay una persona, ¿no?, que encabeza esta práctica sexual, ¿no? Que tiene la intención o que sabe, por eso es el autor, ¿no? Afectividad del autor, ¿no? ¿Quién es el responsable en este caso, ¿no? La afectividad del receptor, del quien recibe, ¿no? Que alude las emociones, reacciones o sentimientos del niño o joven que recibe la práctica, que recibe o participa invitado de la conducta sexual. El tipo de conducta sexual, a ver, se asocia a los que concretamente se hace o dice durante el comportamiento sexual. Sí y sí, esto es inesperado o de riesgo. Acá van a haber dos, así claro, dos tipos de conducta. Si es de riesgo o si es entre los dos que hayan aceptado el tema sexual, ¿no? El acto sexual. El ambiente de conducta se relaciona a las características del lugar o del momento en la conducta que sucede, ¿no? ¿En dónde sucede? La persistencia de la conducta se vincula a la urgencia o necesidad con que un niño o niña o joven realiza el comportamiento sexual. ¿Con qué persistencia va a ser? Si lo hace violento, si lo hace porque los dos quieren, o en algún momento de ese acto sexual es simplemente violentado, ¿no?
La disposición del autor. Acá tiene relación a la actitud con que el niño o la niña o el joven acepta conversar o aprender sobre la sexualidad. ¿Qué tan dispuesto está esa persona para aprender? Ya habíamos hablado justamente anteriormente de la importancia que es los derechos humanos, el desarrollo humano, ¿no? Desde que nace hasta la etapa de la niñez y adolescencia, las cosas que se presenta, por ejemplo, en cada etapa, ¿no? Al respecto sexual. Y justamente hablamos de que en todo hay que hablar el tema de la prevención, ¿no? Y justamente este punto habla de qué disposición va a tener la persona para que ustedes como profesionales o la familia pueda justamente abordar ese tema con los niños, con las niñas, con los adolescentes, ¿no? El grado de conocimiento, es importante justamente que los padres o la persona que va a informar a su paciente esté justamente, tenga el conocimiento apropiado para poder explicarle, ¿no? La amplitud de interés, ¿no? ¿Qué tanto la persona va a estar interesada en conocer, en preguntar, ¿no? Y los antecedentes de la historia, ¿no? Alude a los factores de riesgo. O sea, ¿cuál ha sido esa historia de ese paciente, ¿no? Que ha asociado, por ejemplo, desde la experiencia, de la investigación, a la ocurrencia, ¿no? Es decir, si ha habido o no antes alguna historia de violencia sexual, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas van ustedes a tener como distinción del problema? Acá vamos a hablar de las conductas esperadas, las no abusivas y las prácticas abusivas sexuales. Entonces, ¿qué es el CSP? ¿Cómo? Muy bien, ya. El CSP son conductas sexuales problemáticas y el PAS, que hemos estado viendo, el PAS, o acá también dice el PAS, ¿sí? Son prácticas abusivas sexuales, ¿ya? Entonces, en las conductas esperadas hablamos sobre la ausencia de las características detalladas en las casillas amarillas, esta es acá, las ausencias, ¿ya? Y de las rojas, obviamente, las de acá. Que cumplen los criterios de las columnas, ¿no? El comportamiento a evaluar se asemeja a las descripciones que de esta columna verde. Es decir, las conductas esperadas, las conductas no abusivas, vemos la de acá de color amarillo, son las que cumplen estos criterios de las del verde, ¿no? Y las que cumplen al menos con criterios de las casillas de las columnas amarillas. Y las prácticas abusivas sexuales las presentan al menos una de las casillas rojas, es decir, uno de los 3 primeros criterios del PAS, que ya habíamos hablado, ¿no? Y las siguientes criterios de esta columna son las amarillas, que se señalan las no diferenciadoras, pues no distinguen si es o no es un PAS, ¿sí? Y pese a lo anterior, un PAS con varios criterios de CSP es más grave que un PAS, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver los criterios de menores de 12 años y para eso es importante estos colorcitos, ¿no? Estos colorcitos van a identificar justamente las prácticas abusivas sexuales, los PAS, ¿no? Van a hablar sobre la problemática de las que no son abusivas y las que son saludables, ¿no? Entonces, una vez con estos criterios que ya dicen qué significa el verde, el amarillo y el rojo, vamos a ver, por ejemplo, la relación implicada. ¿Cuándo sería un rojo? Una práctica abusiva sexual. ¿Cuándo sería? ¿Qué dice ahí? ¿Quién lee? Exacto, acá ya hablamos de un desequilibrio. ¿Y cómo sería un amarillo?
Acá ya es consensuado. Y un verde, exacto. Entonces el desequilibrio va a estar, el verde es cuando los dos están de acuerdo, en pocas palabras, y permiten este acto, ¿no? Relación implicada. A ver, afectividad del niño o el autor, afectividad del niño o el receptor. A ver, el tipo de conducta, por ejemplo, a ver, ¿cuál es su nombre? Ya, a ver, Dalia, lee esto, por favor. ¿Cuál es el tipo de conducta en los 3 niveles? Ya, ya, a ver, acá hablamos del paz, que es justamente una relación no esperada, ¿no? Que justamente hablamos de la penetración. Y acá ya vamos a hablar justamente, miren, ¿ah? Cuando no es esperado a la edad, pero implica la penetración, el sexo, ¿no? Anal u oral, y comentarios o bromas explícitas o contacto sexual con animales u objetos dañinos. ¿Cuáles serían esos objetos dañinos? Botella, pues no han escuchado las noticias, así que hacen esos actos sexuales con botella, o sea, con todo lo que sea dañino. O sea, ¿se imaginan? ¿Han visto esos casos que han salido en las noticias que a niños han violado de meses de nacidos con botellas y todo eso? Ya. Entonces, este es el caso, ¿no? Y bueno, el verde, justamente la saludable es que esperada a la edad, ¿no? Que es esperada a la edad, que hacen preguntas sobre la reproducción, las conductas de los juegos sexuales, el cuerpo y sus sensaciones. Acá, la disposición, el grado de conocimiento sexual, la amplitud de interés, antecedentes de la historia. Vamos a hablar de los antecedentes de la historia, ¿sí? Acá vemos cuando es un paz, mira, se reúne condiciones de riesgo de paz y se sugiere ver los check-ins, ¿no? Los checklists, ¿no? La historia, ¿no? El pasado, ¿no? Entonces ustedes van a tener todo el cuestionario y van a ir viendo qué conductas son las que, de su historia, las que ya ha pasado el paciente, ¿no? Y van a ver justamente la evaluación de ocurrencias que ha sido en estas víctimas, ¿no? Vulnerables. Las que no son de mucho riesgo, dice que el niño presenta historia de vulneraciones de derechos, dificultades de autorregulación emocional, historia de abandono o de ambiente erotizado, ¿no? Y cuando es saludable, hablamos de un niño que es autor, familia y contenido, no presenta condiciones de riesgo de paz, ¿no? Ni en historias asociadas a conductas sexuales o problemáticas, ¿no? Entonces, eso es, hasta acá hemos visto en menores de 12 años. Acá vamos a hablar en mayores de 12 años. Igual, tienen los mismos criterios, ¿sí? Pero va a variar en relación a la edad. Por ejemplo, vamos a ver el ambiente de la conducta. ¿Qué quieren ver? ¿El tipo de conducta? A ver, el tipo de conducta es no diferenciador. Pueden ser no planificadas, toques furtivos o planificadas o secretas. Cuando ya hablamos de la problemática no abusiva, transgreden las normas sociales o leyes, ¿no? Que es el contacto sexual con animales, con uso de dinero o con bienes de intercambio con un par, utilizando la violencia o uso de pornografía dura. Pero cuando es saludable, es justamente esperada a la edad, ¿no? El sexo con pares, interés uno, el uso y material erótico, las bromas, ¿no? Las conversaciones con sus pares, además de no transgredir normas o leyes sociales, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ir enfocados, ¿no? Tenemos que enfocarnos justamente a lo sano, ¿no? A lo sano y hablar a nuestros pacientes de cosas que son, de cómo debería ser una relación sana, ¿no? Una relación sana es cuando uno sabe esperar, ¿no? A la edad, sabe esperar a la edad, al momento, no desesperarse, ¿no?
debemos enseñar a las personas que siempre hay tiempo para todo, ¿no? Si tú te vas a adelantar a una edad que no es la tuya y que ya lo quieres hacer en la etapa de la niñez, ¿no? Es porque hay algo ahí que no está bien, no está bien cimentado, ¿no? El tema de la educación, de la prevención, que hasta los padres, porque los padres son la cabeza del hogar, del núcleo familiar, son a donde ustedes en principio deben de dirigirse, ¿no? Antes que a la víctima, a las personas que ya están mal, ¿no? Entonces, el correcto tipo de conducta saludable serían estas, ¿no? Aprender que debe ser siempre aparte del consentimiento, debe haber una buena comunicación asertiva, ¿no? Y que eso sea más que todo consensuado, ¿sí? Y a ver, acá como les dije, hay los mismos criterios, pero nos vamos a ir, a ver, ¿cuál deseas? Ya, al grado de conocimiento sexual. Por ejemplo, acá vamos a hablar del PAS, que es no diferenciador, que puede ir acompañado de conocimiento rígido, distorsionado o desconocimiento total, ¿no? Este PAS, este grado de conocimiento, en la persona, pues, a lo que íbamos, ¿no? La persona es muy impulsiva, ¿no? Entonces ya acá no hay razonamiento, pero para nada, si es bueno, si es malo, no. O sea, acá hay un total desequilibrio. En el otro punto es el no esperado a la edad, ¿no? Ya sea conocimiento rígido, el machismo, ¿no? La homofobia o la falta de conocimiento esperado. Y bueno, y la saludable es todo lo esperado a la edad, ¿no? Que concierne a los temas básicos juntos a los cambios de su desarrollo, respeto sexual y diversidad sexual y autocuidado, ¿no? Entonces, como hemos visto ahorita, hemos visto justamente todos los criterios de evaluación que ustedes van a hacer con su checklist, ¿sí? Ya. Ya, ¿hay alguna pregunta? Cuando usted dice que, ¿sí? Ya, cuando usted, en una parte se habló sobre lo impulsivo, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, si es que algún agresor, ¿no? Y viene un paciente y nos comenta, o de repente podemos atender al agresor, ¿no? Y si nos dice que fue algo impulsivo, que no fue planificado, entonces, ¿cómo entraríamos a tallar nosotros como psicólogos? O de repente se daría porque nosotros tenemos que elaborar un informe y todo ello, ¿no? Detallado de la pericia psicológica o la evaluación psicológica. Entonces, ¿cómo sería la misma pena y cómo sería el tratamiento más o menos? ¿En qué tallaría en esa problemática? A ver, cuando una persona tiene el intento de dañar, ¿no? De por sí estamos ya tratando con una persona enferma mental, ¿ya? Porque está en su mente dañar, ¿no? Es una persona de por sí, otro rasgo desequilibrada, ¿no? Y que no mide su límite, ¿no? Entonces, en ese caso, ustedes tienen que hablar, no tanto enfocarse en las penas, sino más que todo en la asesoría y en el acompañamiento, ¿no? Porque es importante, aparte de hacer en su historia clínica, importante saber si antes ha habido esa historia que a él le haya hecho tener este tipo de comportamiento, si él ha visto a sus padres este tipo de comportamientos, que en la mayoría es así, ¿no? Y por lo cual esta persona es así, ¿no? Ahora,
todo depende de uno mismo, no podemos nosotros echar la culpa a los padres, que es lo más fácil que se puede hacer. Los padres no tienen nada que ver, o sea, es un tema de uno mismo, ¿no? Tú decides si eres mejor o igual o peor, ¿no? Ya depende de uno mismo. Entonces, cuando esta persona ya está muy dañada, ¿no? Muy dañada psicológicamente al vivir con este núcleo familiar, de repente hasta social, que se volvió ya parte de su cultura, ¿no? Ustedes tienen que tratar de diagnosticar muy bien y ver si el paciente es psiquiátrico o no, porque la única manera de también poder apoyar a este tratamiento es con ayuda psiquiátrica, el cual ustedes pueden derivar a un psiquiatra y esta persona pueda ser medicada a fin de que se controle, ¿no? Estos ataques, esta impulsividad, ¿no? Y estos arranques de impulsividad más que todo. Eso es por un lado. Y por otro lado, el acompañamiento, ¿no? Hasta que la persona desee. Mientras la persona desee, va a poner de su parte y va a existir un cambio, ¿no? Y hay personas que son obligadas, ¿no? A ir, ¿no? Sí, hay programas, ¿no? Entonces es bueno que ustedes también sepan cuáles son esos programas en Lima o en provincia, para que también los puedan derivar, ¿no? Porque esas personas son igual psicólogos ya, pero más especializados en el área, donde ustedes también pueden apoyar, ¿no? Así como existe Alcohólicos Anónimos, el tema de cedro de drogadicciones. Hay diversos ámbitos, ¿no? Pero más que todo ustedes como psicólogos tienen que poner el tema de su parte en hacer una buena anamnesis, ¿no? Y poder desarrollar bien los criterios, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Más que todo en la pena, nosotros nos debemos de basar en el acompañamiento, ¿no? Porque igual está acudiendo a nosotros y requiere de una ayuda. También, ¿qué más o menos, qué cosas podemos trabajar con ellos, algo puntuales? ¿Qué es lo que podríamos trabajar? Ya, a ver, para trabajar con estos pacientes, más que todo puede ser ponerle casos de exposición, ¿no? O sea, uno es hacerle ver el error. ¿Cómo le haces ver el error? De repente a usar la técnica de dormir al paciente, ¿no? De hipnotizar, la técnica de la hipnotización y hacer que esta persona vuelva al pasado, ¿no? Y mientras vuelve al pasado es la única manera de poder hacer que esta persona se dé cuenta de sus errores y pueda modificarlos, ¿no? Entonces es una de las técnicas que como paciente, que como psicólogo se pueden especializar en eso. Otra, al ser casos ya muy específicos, sí o sí tienen que, ¿cómo les puedo decir? Disciplinarse en esa rama, ¿no? Porque esa rama te va a permitir, te va a abrir un campo de la criminología, ¿no? Donde te van a enseñar muchas técnicas del cual tú puedas tratar con estos pacientes, ¿no? Porque si eres un psicólogo general, no vas a tener la herramienta necesaria con estos pacientes, ¿no? Los forenses, sí. Hay diplomados que se llaman de criminología, ¿no? Que puedes tratar con estas personas, ¿no? Pero mayormente ya son derivados a psiquiatría, porque la mayoría necesitan casos de medicación, la mayoría. Ah, ya. Ya. ¿Listo? Ya. Ya. Bien, ahora vamos a ver ya hemos visto todo lo que es la niñez, la adolescencia, ahora vamos a ver otra etapa bonita, que es la de la pareja, ¿no? Cómo ustedes como psicólogos pueden abordar a la pareja, ¿no? Y que esto es pues ya un boom, ¿no? Es un boom porque lo vemos en el día a día en las noticias, el tema de feminicidio, temas de violencia de género, familiar, o sea, la violencia hoy por hoy ha crecido infinitamente, ¿no? Y qué bonito que ustedes estén acá el día de hoy escuchando esta clase para que puedan aportar algo a alguien que les va a venir en el camino, van a ver. Entonces, ¿cómo detectar la violencia encubierta?
en parejas. Acá, ¿qué pueden ver en la imagen? Que son dos personas, una pareja, ¿no? Que aparentemente todo está bien, ¿no? Se llevan muy bien y todo, ¿no? Ya. Y es que así empiezan las parejas, pues, ¿no? La conquista, ¿no? Todo es muy bien, muy bonito, hasta que de repente sacan la otra cara, ¿no? A ver, ¿qué dice? Las noticias sobre la violencia doméstica, o sea, hablamos a la familiar, la doméstica, hacen surgir las siguientes preguntas. ¿Cómo puede un hombre llegar al punto de tratar a alguien, en especial a su pareja, de manera tan indigna? ¿Hay algo que pueda ayudar a hombres así? Ahora, el tema no solamente es en hombres, ¿no? Sino también en mujeres, ¿no? Porque ahora ponen mucho, pero ¿por qué tanto con la mujer? Ahora los mismos hombres dicen eso, ¿no? ¿Por qué tanto apoyo a la mujer? ¿Por qué la mujer tanto empoderamiento? ¿Por qué? O sea, ya también ha llegado un punto donde tanto es la mujer y los hombres se sienten pequeños, ¿no? Y tanto es la crítica que también te dicen, pero los hombres también nos sentimos maltratados, ¿no? Hay mujeres que sobrepasan, ¿no? Los límites, ¿no? Entonces, de que hay algo que se puede ayudar, sí, y ahora lo vamos a ver. Y esta es otra pregunta bonita. ¿Cómo puede un hombre llegar a tratar mal a alguien que dice amar, ¿no? Vamos a ver las 10 señales que tu pareja puede estar maltratándote psicológicamente, ¿ya? Y en realidad hay más, ¿no? Pero vamos a ver las más importantes. Por ejemplo, tu pareja te controla el dinero que gastas, te dice cómo tienes que vestirte para salir a la calle, para salir a las reuniones, a la discoteca, qué sé yo. Controla tu móvil y tus redes sociales sin tu consentimiento. Tiene que informarle de tus horarios. Mira que estoy acá, que estoy allá, que voy a comprar el pan. No, hasta comprarle el pan. No, hay hombres que se alteran hasta por eso, ¿no? Que te dicen, ¿y por qué no me has dicho? ¿No te he dicho que tienes que informarme? Le quita importancia a tus logros personales o profesionales, es decir, tú estás contenta contándole tus logros personales o que te fue bien en tus notas, que ya eres licenciada, ¿no? Tus logros profesionales, ¿no? Y simplemente tu pareja no le da importancia o simplemente agarra y dicen, pero ¿para qué estudias? ¿No? ¿Para qué estudias? Pero yo, no, mi amor, yo te quiero así nomás, ¿no? Y entonces te la crees y ya no estudias, ¿no? Luego, porque piensas que es normal, piensas que es, ¿no? Que te ama, que tiene la razón, ¿no? Entonces, cuando haces algo por tu pareja, ¿te lo agradece o te hace sentir que es tu obligación? O sea, por ejemplo, existe personas que sí, te dicen, oye, mira, gracias, amor, por ir a comprar el pan, ¿no? O gracias por traer plata a la casa, no sé, ¿no? Pero estas personas justamente son las que te hacen sentir que es tu obligación, ¿no? Jamás te van a agradecer por traer dinero a la casa o por comprarle ropa a tu hija o por comprarle su medicina, ya, si en algún momento está con la fiebre, jamás. ¿No? Piensan que es tu obligación de tenerlo bien, ¿no? Luego, ¿te sientes culpable cuando enfermas? Hay personas que se sienten culpables cuando están enfermas, porque dicen, uy, ahora me va a decir que me enfermo por gusto, que me hago la enferma, ¿no? Y ya comienza a maltratarte psicológicamente, ¿no? ¿Te recuerda una y mil veces los errores que has cometido? Por ejemplo, están en una reunión normal de fiesta y todo, ¿no? Y de repente agarra y te dicen, pero ¿qué te pasa? Pero ¿te acuerdas que tú en la reunión me gritaste? ¿O te acuerdas que saliendo de la reunión me dejaste, me pegaste? ¿O dentro de la reunión me dijiste el ABC, ¿no? De lo malo de mí, ¿no?
Entonces ahí las personas, ¿qué es lo que están haciendo? Recordar esos hechos y recordar y recuerdas y sigue, esa violencia sigue creciendo, porque no hay forma de que tú lo vayas a parar. Entonces sientes que no puedes ser tú misma cuando estás con tu pareja, o sea, tú eres Tú eres otra con tus amigos, tú eres otra con tu familia, pero con tu pareja tienes que hacer lo que a él le agrada, lo que a él le gusta, ¿no? O sea, por ejemplo, de no vestirte bien, ¿no? De no pintarte, de no hablar con hombres o viceversa, o no hablar con mujeres, ¿no? En el otro caso, ¿no? De los hombres, ¿no? Entonces, simplemente ahí dejaste de ser tú misma, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo dejaste de ser tú, no? ¿Cuándo dejaste de ser tú? ¿Cuándo fue ese momento, no? Por eso es importante que tú medites las cosas que estás viviendo, ¿no? Porque yo creo que en alguna de todas estas preguntas la mayoría se siente identificado o identificada, ¿no? Y entonces dejaste de ser tú, ¿no? Luego te hace dudar de tus capacidades, ¿m? Esas capacidades de que cuando tú quieres hacer algo o emprender algo, te dicen, pero ¿para qué lo haces si te va a ir mal? ¿Pero para qué vas a buscar trabajo si no te van a contratar? ¿No? Entonces ya empiezan a ver, como siempre, lo negativo de ti, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de manipularte, con el fin de que hagas lo que a él le quiere, lo que a él le agrada, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta estas señales, que en verdad hay más, pero yo creo que con 10 es suficiente para detectar, porque hasta con 5 uno puede detectar, ¿no? Pero ya detectemos de una vez y ayudemos a pacientes a detectar esto, ¿no? En consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias del maltrato emocional y psicológico? Hablamos, o sea, cuando ya llegas a estos criterios, ya has analizado estas preguntas, luego van a ver siempre ante un estímulo una respuesta, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas respuestas, estas consecuencias? Va a ser justamente el malestar físico, la baja autoestima, la pérdida de relaciones sociales. ¿Por qué? Porque tu pareja no le agrada, ¿no? O simplemente tú ya no te sientes con esas ganas, ya no eres la de antes, ¿no? Tienes sensación de haber dejado de ser la persona que eras, tienes de hecho estrés, ansiedad, de repente esa ansiedad te hace comer más, ¿no? La ansiedad, ¿no? De comer más, ¿no? El estado de ánimo para deprimido y las alteraciones de los patrones de sueño, ¿no? O sea, tienes más sueño de lo habitual, ¿no? Entonces estas consecuencias son justamente las que de por sí, sí o sí, vas a tener. Entonces tú de repente dices, oye, ay, no sé, oye, mira que estoy engordando, pero qué raro, es más, ni cuenta uno se da, ¿no? Ni cuenta uno se da. Y de repente si te pones a analizar dices, no, pero ¿sabes qué? Tengo mucha ansiedad. Ya vas a detectando un signo. Luego te sientes muy estresada, que son cosas que de repente dices, eso es normal porque el día a día me estresa, el día a día me hace tener mucha ansiedad cuando no me salen algunas cosas, pero al fondo de todo esto es la pareja con la que tú vives, con la que estás, ¿no? Al fondo de todo esto es así. Ya. Entonces, acá en este cuadro vamos a ver justamente cuáles son los grados estadísticos que vas a tener del tema de la violencia, ¿no? Por ejemplo, el abuso sexual está diagnosticado en un 40%, el maltrato físico del 25 al 55%, físico emocional, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el físico y el emocional está por ahí, está por ahí entre con el BIF, ¿no? El BIF quiere decir violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, miren, están por ahí, pero más es la violencia intrafamiliar, ¿eh? Y el 40% es el abandono de negligencia, ¿no? Entonces, en este simple cuadro podemos ver
de que la violencia intrafamiliar va a ser la más perjudicada, ¿no? La que no se está trabajando mucho y la que hasta hoy estamos en riesgo, ¿no? Es importante este cuadro, ¿por qué? Porque tienen que ustedes justamente ver a qué problemática es donde ustedes pueden ya comenzar a trabajar en temas de prevención, ¿no? Luego, ¿por qué sigues con tu pareja si es tóxica? ¿Por qué sigues? O sea, a ustedes a sus pacientes, después de haber diagnosticado, de haber hecho el checklist, le tienen que decir por qué sigues con tu pareja. Si sabes que esta persona no es para ti, digamos, ¿no? Si esta pareja no es para ti porque es tóxica, ¿qué llamamos tóxico? A lo que no es saludable para tu vida, ¿no? Entonces, porque hay mujeres que deciden seguir viviendo con su pareja violenta. Otra pregunta, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen? Bueno, yo creo que en estos casos es porque a veces la misma mujer, o en este caso puede ser al revés o el varón, creen que probablemente nadie más los va a amar o los va a querer como son, ¿no? Porque a veces también tiene que ver con la dependencia emocional que tiene la persona con su pareja, ¿no? Más que nada es usualmente, al menos la experiencia que yo he tenido trabajando con familias, en lo que es mi internado, usualmente pasa eso, ¿no? De que tienen la idea de que no me va a dar igual o probablemente nadie me va a querer porque ya tiene ese chip o ese pensamiento de que físicamente no es bonita o no es simpático, ¿no? A veces he tratado con ese tipo de personas y al menos es la opinión que yo tengo. Gracias. Pues sí, ¿no? Con frecuencia es por temor, ¿no? Por temor a que el abuso empeore, si lo abandonan. Por ejemplo, muchos hombres han amenazado a sus parejas con hacerles daño o incluso matarlas o intentar de huir. Por ejemplo, en las personas que ya tienen hijos, mira, te voy a quitar a tus hijos, te voy a encontrar en donde estés. Entonces ya empiezan esas amenazas, ¿no? Y la mujer se cohíbe, ¿no? Y la piensa 1000 veces, pues, ¿no? Si deja o no a su pareja, ¿no? Que ya está en maltrato, ¿no? Otras se atreven a irse porque temen que sus amigos o parientes se nieguen a creer que la situación en casa sea tan grave, ¿no? Y se pongan contra ellas. Mira, acá esto es un ejemplo real que les he puesto, ¿ah? Isabel insistió en que volviera, a ver, miren, este ejemplo acá, ya, Isabel dejó a su pareja, ¿ya? Ella cuenta, mi hermana se enojó conmigo e insistió en que volviera con él. No creía que un hombre tan bueno pudiera ser tan cruel. Todos los vecinos dejaron de hablarme y me vi obligada a mudarme con mis hijos a otro lugar. Eso es un hecho real. Y como muchos esos ejemplos existen en nuestra sociedad, y simplemente cuando tú vas a la comisaría o pones una demanda, más que todo en las comisarías, ¿no? Son las personas que no te hacen caso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya demandarlos judicialmente, ¿no? Porque esa es otra vía donde sí te pueden hacer caso, ¿no? Pero, o sea, la primera no te hacen caso, donde tú justamente necesitas el apoyo de la policía para que vayan, al menos pongan un pare, dejen un acta, ¿no? Levanten un acta, ¿no? De constatar esa violencia y lo separen, ¿no? O sea, señor, retírese, ¿no? Al menos calmen. No, esa primera instancia siempre, y hasta el día de hoy, ustedes pueden escuchar en las noticias, la policía de repente, no sé por qué, no quiero hablar mal, pero creo que es un tema de machismo, ¿no? Donde la mujer no es socorrida en ese momento, ¿no? Y otros por amistades, por influencias, etcétera, ¿no? Pero el próximo acto es donde ustedes pueden justamente ir a poner su demanda, ¿no? Obviamente con su abogado de oficio, que son abogados gratis, que los pueden encontrar en la Defensoría del Pueblo,
y otros que son abogados que tú pagas, que son abogados netamente especializados en familia. Donde si tú eres una mujer que te encuentras en esta situación o tienes pacientes que se encuentran en esta situación, los puedes orientar de esa manera, ¿no? Entonces, estos son básicamente los hechos o los casos de por qué las parejas no dejan a sus parejas, ¿no? También muchos por el miedo a qué dirán, o porque yo tengo el apellido, o porque la gente me conoce como la familia, que somos una apariencia, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que hoy por hoy ya no estamos para aparentar, sino para buscar nuestra salud mental, que vive en paz, ¿no? Porque la vida es tan corta que lo único que debemos de aprender es aprender a vivirla, ¿no? Entonces, si ustedes, mujeres o hombres, se encuentran identificados, pues ya saben qué hacer. Otras razones por las que algunas mujeres deciden quedarse son las siguientes. Quieren que sus hijos crezcan con ambos padres, ¿no? Porque, bueno, quieran o no quieran, ustedes más que nada, psicólogos, saben pues que el núcleo es importante, ¿no? Entonces, de repente, hablar bastante con su pareja, pues, ¿no? Hablar bastante con su pareja, en decirle, mira, ¿sabes qué? Las discusiones siempre van a haber, ¿no? Pero hay que saberlas que delante de los hijos no es nada bueno, ¿no? Que lo único que hacemos es hacer que esta conducta se repita y que mi hijo o mi hija sea la misma persona que la ve, ¿no? Luego otra es que les preocupa no poder mantenerse a sí mismas y a sus hijos, ¿no? También, o sea, acá es la falta capaz, ¿no? Exacto, exacto. Ya pues que el hombre la basurió, la mujer basurió al hombre, ¿no? Se ven incapaz, pues, ¿no? De dar ese paso, ¿no? Otras creen que equivocadamente que la culpa es de ellas mismas, ¿no? Ya están supermente manipuladas y les da la vergüenza de admitir que son maltratadas, también es muy cierto, y tienen esperanza de que la situación mejore. Eso es lo peor, pues, que pueden esperar, de verdad. Una vez que te levantan la mano, ya no hay vuelta atrás. Siempre lo van a hacer y eso es comprobado, diagnosticado. Siempre lo van a hacer. Una vez que te pongan la mano, tarde o temprano, de repente ya, un año no lo hará, pero de que vuelve, vuelve. Siempre. Siempre dicen, pero ¿en qué momento se vio afectado? ¿En qué momento cambió? Pero en realidad siempre en la adolescencia o en cualquier relación que tú inicies, no van a comenzar todo muy bonito, pero después, por ejemplo, te van a decir, te van a jalar el cabello, ¿no? Ay, qué tontito, o qué cositas para ti insignificantes, pero desde ahí ya te están dando indicios de que hay violencia o esa persona es violenta, ¿no? Y tú lo pasas por alto porque, ay, estoy enamorada, y después ya llega como golpes mayores, ¿no? Que de algo mínimo que nosotros dejamos pasar ya se volvió algo mucho más grande. Gracias por tu aportación. Efectivamente, ¿no? Y acá vemos otro ejemplo en el caso de la sexualidad. Por ejemplo, hay mujeres que no quieren tener acto sexual con su pareja y la pareja es como decir como que la viola y la misma mujer identifica, me ha violado, pese a que es su pareja, ¿no? Me ha violado, ¿por qué estás así? ¿O por qué estás con ese moretón? ¿Qué pasó? No, mi pareja me violó, mi pareja me maltrató, ¿por qué no? Por este hecho que no quise, ¿no? Que fue involuntario, que yo no quería. Entonces, también existe ese tipo de violencias, ¿no? O porque cocinó feo. O sea, en verdad los hombres o las mujeres, ¿no? Las víctimas, o sea, buscan ya pretextos insignificantes para justificarse, ¿no? Y no debe ser así, ¿no? Todos tenemos nuestros derechos, hemos crecido en un núcleo bonito, ¿no? Y queremos que nuestra pareja también continúe con ese núcleo. Y nosotros somos las únicas personas de poner el límite, ¿no? De saber que no te quiere hacer eso, no me hagas eso, respétame y vamos a verlo ahorita cómo debe de hacer, ¿no? Cómo buscar esa armonía, ¿no? El problema, ¿no? Cada vez que surge un conflicto, usted y su pareja se deshacen en críticas destructivas.
Las palabras hirientes son algo tan común entre ustedes que se han convertido en su forma natural de comunicarse. Usted puede mejorar su relación, pero antes necesita identificar la raíz del problema y convencerse de que lo mejor para ambos es cambiar. Es decir, si el problema ya en personas o en parejas tóxicas ya se volvió habitual tratarse mal, insultarse, ¿no? Hablar con lisuras delante de los hijos, empujarse, jalarse los cabellos, o sea, eso ya se volvió habitual y hay un momento donde ustedes ya lo han identificado, ¿no? Estos criterios es justamente donde es un alto para poder cambiar, ¿no? Pero a lo que vamos es justamente a las críticas destructivas, ¿no? Las palabras hirientes, eso es violencia psicológica, ¿no? Justamente las características que habíamos visto antes de los 10 criterios es, oye, tú no vales para nada, ¿para qué vas a ir a trabajar? O sea, ya la persona de por sí te quita las alas de lo capaz que tú puedes lograr hacer, ¿no? Las causas son 3. Vamos a la crianza, ¿no? Muchos hombres y mujeres han crecido en hogares donde los comentarios ofensivos eran el pan de cada día. Así que repiten con su pareja el patrón aprendido. El otro es la influencia del mundo del entretenimiento, ¿no? El cine y la televisión han convertido el lenguaje hiriente en cosa de risa, ¿no? Así como ustedes pueden ver el tema de, por ejemplo, ya el simple tema de combate, ¿no? Combate, esto es guerra, ¿no? O sea, en verdad no hay nada constructivo en esos programas, ¿no? ¿Por qué? Uno que te enseñan es, ¿han visto cómo se tratan entre ellos? ¿Han visto? El tema de la agresividad que también usan hablar entre ellos, entre la envidia, entre los chismes. O sea, esas cosas son las que no contribuyen, pues, ¿no? Y es ahí donde dicen y donde utilizan la risa. ¡Ay, mira, lo insultó! ¡Ay, mira, se burló de ella! ¡Ay, mira, que le dijo gorda! ¡Oye, mira, que le sacó la vuelta tal! ¿No? Y cosas así, ¿no? Y es como una risa, pues, ¿no? Y eso es el mundo del entretenimiento. Luego, ¿dónde está el otro? El entretenimiento, la crianza y la cultura, ¿no? Hay culturas en las que se considera que los hombres de verdad deben ser dominantes o que las mujeres deben actuar con agresividad para no parecer débiles. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, que la mujer no se va a dejar pisotear por el hombre, ¿no? Y lo pecha, ¿no? Le dice, oye, ¿qué te pasa? A mí tú no me gritas, ¿ah? Pero ya de una manera pues agresiva, ¿no? Hay formas, como les digo, de decir las cosas sin necesidad de ser agresivos, pues, ¿no? Entonces la mujer acá utiliza la agresividad de pechar al hombre, decirle, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana, voy a salir, voy a hacer esto y lo otro, ¿no? Que no es la manera, ¿no? En medio de una discusión, las parejas que tienen esas características podrían ver al otro como un enemigo. Exactamente, ¿no? No como un aliado. Y empiezan las palabras que distancian en vez de unir. Y independientemente de la causa, el lenguaje ofensivo puede desencadenar una separación, un divorcio o provocar problemas de salud, ¿no? De hecho, hay quienes afirman que las palabras duelen más que los puños, ¿no? Y una mujer que sufrió un maltrato verbal o físico a manos de su esposo lo expresó así: los insultos me hacían más daño incluso que los golpes. ¿Qué puede hacer si las palabras hirientes están destruyendo su relación? Es por eso la importancia de identificar cuáles son estas violencias psicológicas. Todo lo que estamos viendo es violencia psicológica. Violencia psicológica, ¿por qué? Porque justamente vas a ver y sentir esa violencia desde adentro, ¿no? Y esa violencia es justamente como tú ya te sientes maltratada, es justamente más el dolor que vas a llevar por años, porque el físico se te va, ¿no? Se te va 1 o 2 días, qué sé yo, ¿no? El golpe que te hayan metido, ¿no? Pero la emocional, la psicológica va a durar
por muchos años hasta que en verdad tú lleves un tratamiento y te puedas autoayudar, ¿no? Conseguir un psicólogo que también te trate, ¿no? Hasta nosotros los psicólogos debemos ir a psicólogos para también apoyarnos, ayudarnos, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Es como descargar nosotros con otro colega y seguir un tratamiento, una terapia que dependiendo del caso en el que estemos, ¿no? No por ser psicólogos lo sabemos todo, ¿no? Eso es pensar algo errado, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y todos pues tenemos este tipo de problemas, ¿no? Entonces el apoyo y la solución justamente va a ser lo que puedes hacer. A ver, pónganse en el lugar de su pareja y traten de entender qué efecto tienen sus palabras en su pareja. Esfuércese por recordar algún caso específico en el que lo haya lastimado, pero no se concentre en lo que le dijo o no dijo. Lo que importa es cómo sintió la otra persona. ¿Qué hubiera podido decir de manera diferente o más amable, ¿no? Y es bueno, ¿no? O sea, recordar ese momento y decir, mira, ¿no crees que en lugar de decirme de que por ejemplo, ¿para qué saqué el carro, ¿no? O ¿para qué me fui en ese carro? ¿No crees que hubiera sido más bonito en decirme, amor, ¿por qué pero hubiera sido, no por qué, sino, pero amor, hubiera sido más fácil para ti que te vayas en taxi? O amor, hubiera sido más fácil para ti que te vayas en tal carro, ¿no? Que tomes tal carro, ¿no? O sea, es muy, muy distinto las formas de cómo decimos o nos comunicamos con ellos, ¿no? Entonces hay que aprender que las parejas se tienen que respetar, ¿no? Si los malos ejemplos han influido de manera de comunicarse, escuche cómo se deben hablar las demás parejas o los matrimonios, cómo ellos se comunican, se hablan, se tratan y hagan de que ese modelo sea un ejemplo para ustedes, para sus vidas, ¿no? Porque creo que todos siempre seguimos un modelo y un ejemplo de algo, ¿no? Y de alguien, ¿no? Y es igual, lo mismo sucede en las relaciones. Reavive los sentimientos que los unieron. ¿Cómo? Por ejemplo, las palabras hirientes no nacen en la boca, sino en el corazón, ¿no? Porque uno lo siente en el corazón y te lo dice, ¿no? No es que, mira, fue de la boca para afuera, no. Y ahí están, ahí que sea tan importante nutrirlo como el pensamientos y sentimientos positivos acerca de su pareja. Hablen de las actividades que les gusten realizar juntos. Es reavivar los sentimientos que los unieron, ¿no? Recordar esos momentos felices. Oye, ¿te acuerdas cuando éramos enamorados y me abrías la puerta? Ahora que ya estamos casados, me gusta que también lo hagas, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, es revivir esos momentos. Luego, miren las fotos de sus primeros años. Las fotos son los recuerdos más importantes que ustedes pueden tener, ¿no? Guarden como en caja fuerte esas fotos, ¿no? Y recuerden esas cosas que los hacía reír, ¿no? Y hablen en primera persona, ¿no? Cuando ustedes tengan una discusión, siempre hablen en primera persona, ¿no? Y cuando quieran corregir algo, o sea, ya no estén en esa etapa de, oye, tú hiciste o no, o sea, siempre asumir eso, ¿no? Hasta en el trabajo, ¿no? Asumir en primera persona, mira, yo hice esto, fue mi culpa, discúlpame, ¿no? Pero también me gustaría que tú cambies y cosas así, ¿no? Esa es la manera. Entonces, sepa cuándo parar. Eso es muy importante. Cuando ya estén ustedes discutiendo, sepa cuando ya es un momento de poner el alto. Mira, ¿sabes qué? No te preocupes, amor, voy a salir, ¿no? Importante que la comunicación es básico, ¿no? Voy a salir en este momento porque ya no da más, tú sigues en lo mismo y voy a darme una vuelta y cuando venga, hablamos con tranquilidad, sin que estés molesta, eufórica, sin que nos gritemos y vas a ver cómo esto va a resultar, ¿no? Y es así, sepa cuándo parar, ¿no? El subir el tono de voz, quizás lo mejor sea dejar la discusión para otro momento, ¿estamos? Hasta que los ánimos se calmen. Tener en cuenta que trate a su pareja con honra y respeto. Ame a su pareja como a su propio cuerpo. Haga que su amor crezca más cada día. Evite los abusos verbales. Cultive el autodominio. Recuerde que el amor propio no se consigue controlando a otros,
sino a uno mismo. Este tema de controlar el amor es errado. Así que ustedes preocúpense por ustedes mismos, que de por sí va a caer las cosas por sí solo, el tema de la confianza, ¿no? Piense en las consecuencias de sus actos. O sea, si te tratan así, quizás que a ti también te traten, ¿no? Si siente que va a perder el control, lo mejor es que se retire, ¿no? Que salgan, que den una vuelta y regresen. Aprenda a odiar la violencia. Si aprendes tú a odiar la violencia, no vas a ser una persona violenta. No vea a su pareja como un ser inferior, sino como una valiosa compañera o compañero. Es decir, que sea su aliado, su socio, y que los dos estén al mismo nivel, no uno encima del otro. Ambos tienen la responsabilidad de tomar decisiones importantes en la pareja y comprender las necesidades particulares de su pareja. Es decir, ambos tienen la responsabilidad de tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Porque la decisión, sí o sí, tú opinas y los dos tenemos derecho, ¿no? No es un tema de, acuérdense, de igualdad, ¿no? No de que tú eres más, yo soy menos, sino un tema de responsabilidad. Ok, amor, la decisión que tú tomes yo la voy a respetar, ¿no? Y de comprender la necesidad de su pareja. Listo, muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta referente al tema? ¿Todo bien? Ya, básicos, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Como psicólogos, aprender a orientar muy bien y asumirlo también para sus propias vidas, ¿no? ¿Estamos? Ya, muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y que haya sido de un valioso aporte para ustedes, ¿sí?